Saludo con gusto al senador Gustavo Madero, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto saludarte siempre. Gracias por la invitación. Muchas gracias, senador. El presidente envió al Senado una segunda terna con sus propuestas para ministra de la Suprema Corte. ¿Qué sigue ahora, senador? Bueno, lo que se requiere otra vez es la segunda terna que se envía. Se gira a comisiones para que se dictamine la elegibilidad y después de que las comisiones de justicia y estudios legislativos la aprueben la elegibilidad, entran al Pleno. Ese dictamen se le da primera lectura y en una segunda sesión se les pide que comparezcan al Pleno, Guillermo, las tres otra vez y expliquen y den su posicionamiento por 20 minutos. Después de eso, Guillermo, hay dos votaciones para que se complete alguna de ellas, las 2/3 partes. Si ninguna de las dos votaciones, ninguna de ellas obtuviera las 2/3 partes, se regresaría otra vez al presidente de la República y entonces él ya directamente decidiría cuál de las tres de la última terna nombraría él directamente, sin el apoyo del Senado, de la mayoría política, como nueva ministra por 15 años, Guillermo. Ese es el procedimiento. Senador Gustavo Madero, en la segunda terna, el presidente repitió dos nombres que en la primera terna fueron rechazados: Lenia Batres, la hermana de Martí Batres, y Berta Alcalde, la hermana de Luisa María Alcalde. Agregó el nombre de Heréndira Cruz Villegas y yo te pregunto, ¿qué esperas que suceda con esta segunda terna? Lo que yo espero es que otra vez en comisiones aprueben por mayoría simple la elegibilidad de las tres y en el Pleno el dictamen también por mayoría simple que tiene Morena, la apruebe la elegibilidad. ¿Qué pasa después, Guillermo? La oposición, el grupo opositor, que tenemos el control de una tercera parte, necesitamos más de 45 votos. Los tenemos para ver si le damos o no a alguna de las tres, junto con Morena, la mayoría para que sea ministra, o tomamos la decisión, Guillermo, de dejar que esta decisión recaiga directamente en el presidente. ¿Y por qué sería esto? Sería la primera vez en la historia que sucediera que el presidente tuviera que nombrarlo en una ministra. Porque lo que está haciendo el presidente, Guillermo, es jugar con la Corte. Yo no soy de los que le dan mucho énfasis a la cercanía o incondicionalidad de las propuestas que son cuasi militantes de Morena y de la 4T. Lo que está haciendo el presidente es agandallarse, Guillermo, un nombramiento que le tocaría a la próxima presidenta de la República, que yo espero que sea Xóchitl Gálvez, pero incluso que pudiera ser eventualmente Claudia Sheinbaum, se lo está arrebatando, porque esta le tocaría al nombramiento cuando en diciembre del año que entra el ministro Saldívar terminara ordinariamente su periodo. Al renunciar, Saldívar, de manera obsequiosa, le da al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de nombrar no los 3 ministros que le correspondían durante sus sexenios, sino 5. Acuérdate que al principio presionaron a Medina Mora para que presentara su dimisión sin ninguna explicación y ellos nombrara a uno, después los 3 que le correspondían y ahora el quinto sería con el ministro Saldívar, la renuncia. ¿Qué hacen con esto, Guillermo? En México, una Suprema Corte de 11 ministras y ministros necesita solamente 4 votos para que una ley inconstitucional se pueda mantener sin ser expulsada por estos 4 votos. Es una aberración. Acordémonos de la ley eléctrica, de la industria eléctrica, es inconstitucional, o la de los militares, y si 4 ministros votan en el sentido favorable a mantenerla,
vigente, se mantiene vigente. Entonces, por eso al presidente le interesa tanto tener 4 incondicionales. Él dice que 2 le salieron conservas y por eso ahora le urge nombrar a un incondicional por 15 años. ¿Por qué? Porque piensa que la próxima legislatura ya no va a tener los números para poder imponer a alguien con esas características de incondicionalidad, Guillermo. Senadores de oposición como tú, Gustavo Madero, me han dicho que desde su punto de vista ninguna de las 3 propuestas cumple con el perfil de autonomía e independencia necesario para ser ministra de la Corte, por lo cual es probable que se rechace la terna. ¿Qué opinas? Ese sería el mejor escenario a mi juicio, Guillermo, para dejarle todo el peso político al presidente de la República, que él asuma esa responsabilidad y ese costo de nombrar a una persona con esas características de incondicionalidad. Y esa sería mi propuesta, pero obviamente si 5 o 6 senadores piensan distinto del bloque de oposición, se pueden sumar a Morena y darle la mayoría. Eso es lo que vamos a tener que discutir y ojalá podamos mantener la unidad del bloque opositor, Guillermo. Esa es mi posición, pero yo soy de la postura de que no hay que apoyar a ninguna de las 3, sino dejar que el presidente se la trague todita sola, que él asuma esa responsabilidad y ese costo, Guillermo, de lo que está haciendo. Desde tu punto de vista, ¿existe alguna posibilidad de que se logre construir la mayoría calificada que se requiere para que transite alguna de las propuestas de esta nueva terna, Gustavo? Sí, mira, si Morena cierra filas con uno solo y 5 o 6 del bloque opositor negocian con Morena, lograrían esa mayoría calificada tristemente. Yo espero que no sea el caso, Guillermo, espero que el bloque opositor nos mantengamos en una sola postura y que podamos seguir haciendo vigente esa voz unificada de la oposición para que Morena y el presidente asuman los costos y las consecuencias de sus actos. De no ser aprobada esta segunda terna, el Senado quedará marginado de esta decisión y el presidente decidirá el nombramiento con todo el costo político que pueda cargar él en lo individual, pero no parece que esta fuera lo más deseable, senador. Mira, el Senado de la República es de mayoría en Morena, controlado por Morena. Actúa renunciando a su facultad de nombramiento de más de 100 nombramientos pendientes, algunos del Poder Judicial y otros órganos constitucionales y legales. Los tiene detenidos, Guillermo. Esto lo hace abierta y francamente de manera para debilitar a todos estos órganos. Y en este caso nos están diciendo, oigan, pues, ¿cómo va a renunciar el Senado a su facultad? Pues lo que pasa es que no quisiera que nos prestáramos a legitimar una burla que está haciendo el presidente de la República y el ministro Saldívar, que es el que propició y facilitó que esto sucediera. El ministro Saldívar, Arturo Saldívar, no es que ahora se incorpore a la 4T, siempre ha estado en la 4T, pero ahora le obsequia al presidente 15 años de que él, Andrés Manuel López Obrador, nombre a una incondicional de él, de Andrés Manuel López Obrador, por 15 años. No que lo nombre Claudia o eventualmente Xóchitl, sino que lo nombre el presidente. Eso es lo que no se vale, eso es lo que ojalá y la oposición logremos mantener la unidad y le restreguemos al presidente para que él asuma todo el costo político de esta maniobra tan burda de cooptación. Él ya ganó, Guillermo, o lo nombramos nosotros o lo nombra él, una de las 3 que son sus incondicionales. Eso no va a cambiar.
Él ya ganó porque el ministro Saldívar renunció, el presidente aceptó su renuncia, aun cuando no hubiera causa grave, y el Senado con mayoría de Morena le aceptó la renuncia aunque no hubiera causa grave. Al suceder todo eso, ya el presidente impone una de las tres, ya la única duda es cuál de las tres. Y si lo hace el Senado, lo hace el presidente. Yo soy de la idea de que va a ser Berta Alcalde la favorita del presidente, y quiere construir con una mayoría en la Cámara de Senadores. Ojalá y no se la demos y que sea él el que la nombre y asuma todas las consecuencias y genere este bochornoso precedente de la historia moderna de nuestra democracia. Gustavo Madero, no quiero despedirme sin pedirte tu opinión sobre lo sucedido con Samuel García en Nuevo León, dado que es un tema que se volvió nacional al ser un precandidato a la presidencia. ¿Qué opinas de todo este episodio? Es muy triste, es muy lamentable. El gobernador Samuel García sabía desde el principio que el único facultado es el Congreso para nombrar un sustituto por más de 30 días. Él lo sabía. Él, cuando pide licencia por 60 días, que deja un encargado de despacho tratando de imponerlo a la chicana y metiendo una serie de amparos muy chafas, con jueces de estados pero que no iban a prosperar. En un momento o en otro, al final del día, se iba a imponer que lo que dice la Constitución, que él mismo reformó, no hay que olvidarlo. Y entonces no le salió el cuento, se está haciendo la víctima, pero realmente a mí me da muchísima tristeza por Nuevo León, por todo el daño que le está haciendo a su imagen, a la seriedad de un Estado tan importante que requiere un gobierno del Estado y un gobernador a la altura. No le salió el chiste de quedarse con la candidatura a la presidencia y poner un pelele que le cuidara las espaldas y que no permitiera que avanzara todo lo que él ha detenido, Guillermo. Él ha detenido la promulgación de leyes, decretos y nombramientos y aprobaciones de presupuestos. Es lo que él quiere que se siga manteniendo. Y por eso también se habla que cuando se enteró de cómo la resolución de la Suprema Corte, en menos de 60 minutos cambió de parecer y regresó intempestivamente al Palacio. Lo hizo de una manera, Guillermo, que no ha sido todavía suficientemente resuelta. Él publicó en el Diario Oficial del Estado que regresaba, y lo hizo mientras todavía Luis Enrique Orozco era el gobernador interino en funciones. Entonces, esa situación sigue siendo irregular. Él nunca presentó al Congreso, a quien debería presentarle el aviso de que regresaba y que le autorizaran la suspensión de su licencia, como ya lo hizo Luis Enrique Orozco el día de hoy. Luis Enrique Orozco hizo las cosas bien y evidenció lo débil y lo frágil que está la posición de Samuel García. De hecho, hubo un periodo en que ejerció usurpación de funciones durante el primer minuto del día 2 de diciembre y el día de hoy, en donde ya pide la licencia Luis Enrique Orozco. En ese periodo actuó como gobernador Samuel García sin serlo, y eso es una usurpación de funciones. Bien, senador Gustavo Madero, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos con tus opiniones a entender un poco mejor lo que está pasando. Gracias. El agradecido soy yo. Te mando un saludo. Hasta pronto, Gustavo. Muchas gracias.